Muchas personas dicen, ya esto será el fin, sino cuándo serán estas cosas. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Dios bendiga su espacio, el poder de la palabra. Hoy vamos a hablar del panorama de los tiempos que se están viviendo hoy en día. Hoy tenemos al hermano Ramón, al hermano Juan, y yo sé que el Señor tiene unos temas muy buenos hoy, Juan. Amén. Ramón, Así es. ¿cómo usted está viendo los tiempos en su óptica? Bueno, Dios bendiga a toda la amada audiencia. En verdad que es un placer estar aquí con ustedes. Y la palabra de Dios tiene que cumplirse. Amén. Estamos viendo los últimos tiempos tal como el Señor Jesucristo reveló en su palabra, en cumplimiento cada día. Estamos viendo estas guerras, esta pandemia, cómo va la sociedad llamando a lo malo bueno, a lo bueno malo. Es decir, que esto nos llama a santificarnos cada día más. Esta situación que se está viviendo inclusive ahora en Israel, Palestina, la guerra en Ucrania, con Rusia. Ahora vimos que Rusia, Putin estaba en China visitando al presidente de China, pero andaba con los guardaespaldas y el maletín nuclear. Claro. Es decir, que hay la cosa está percibida. Cuando Joe Biden fue allá a Israel, fue en su avión, pero había una escorta de jet, de aviones de guerra. Hay una situación como de guerra mundialmente. ¿Qué usted dice de eso, hermano Juan? Bueno, lo que tenemos que decir en primer lugar es que hay muchas personas que se encuentran atemorizadas. Muchas personas dicen, ya esto será el fin. De hecho, en Mateo 24 nosotros podemos ver que sucede un acontecimiento donde los mismos discípulos le preguntan a Jesús, Maestro, dinos cuándo serán estas cosas. Entonces el maestro inicia, si quiere, pastor, podemos leerlo rápido, Mateo 24. Bueno, lee una porción, no lo lea tanto. Sí, Ramón, si lo ayuda con... Sí, bueno, dice aquí, señales antes del fin. Mateo 24, verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Es decir, que vamos a estar en un tiempo de engaño. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerra. Estamos en un tiempo de guerra. Correcto. Estamos en un tiempo donde Israel, la iglesia, están siendo fuertemente atacadas, tanto espiritual como lo que es el mundo literal. Entonces dice más, mirad que no os turbéis, nos manda a mantenernos firmes. Firme, sin preocupación. Que no nos turbemos en esta situación que se está viviendo. Correcto. Exacto, es decir... Porque preocuparte, pastor, es tú adelantarte al futuro. Exacto. Y en la palabra está todo. Básicamente, lo que sucede es que en la palabra de Dios hay un panorama. El Señor crea el mundo, dice, hagamos a nuestra imagen y semejanza al hombre. Entonces, Él tiene un plan divino con nosotros. El hombre falla. Luego lo que Dios hace, que desde el cielo tiene su plan, que es Jesucristo. Entonces envía a Jesucristo. Jesucristo viene, paga por nuestro pecado, lo lleva a la cruz, sube al cielo. Jesús tiene una misión por el Padre. El Padre le cede el reino a Jesucristo. Lo podemos ver en Corintios 15, donde dice Pablo que el reino fue cedido a Jesucristo porque Él tiene una misión, que es acabar con toda la perversidad y la maldad del mundo. Luego, el mismo Jesús, cuando cumpla su misión, Él debe entregar el reino a Dios, porque fue Dios que lo dio, y todo vuelve a quien Dios, a quien le dieron cuando el dice poder. La Biblia, entonces ahí Dios será todo en todo. Dios será todo en todo. Entonces, ¿qué sucede? Yo entiendo que debemos ver un panorama. El panorama de los tiempos. El panorama de los tiempos. Lo que yo creo es que el próximo paso en el calendario de Dios es el arrebatamiento de la iglesia. Lo podemos ver. ¿Por qué el arrebatamiento de la iglesia? Hay dos hechos que están próximos a suceder que son bastante importantes. Número uno, el arrebatamiento de la iglesia. Y con el arrebatamiento de la iglesia se da lo que es la aparición del anticristo.
porque cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, se da entrada a lo que es la apostasía. Lo podemos ver en Segunda Tesalonicense, aproximadamente del capítulo 1 al 12. Entonces, en ese mismo tiempo, Porque estamos viviendo en tiempos de apostasía. ahora mismo Sí, estamos en los Sí. principios de dolores, como dice Jesús. Hay una apostasía. Estamos en los Pero hay principios. una apostasía. Sí, Ya entró, como dice Pablo, que lo podemos leer, lo que es el espíritu de iniquidad, que es la injusticia y la maldad. Entonces, porque podemos ver la apostasía, pastor, como la negación de la fe. Entonces, cuando nosotros negamos la fe, renunciamos a la fe, debe acontecer que la iglesia no esté. Entonces se va a celebrar la boda del Cordero en el cielo. Se estarán celebrando la boda del Cordero durante 7 años. Entonces, esos mismos 7 años, el anticristo hará un pacto, según las 70 semanas de Daniel. Lo podemos ver. Él hará un pacto con las naciones y durante la mitad de esa semana, que corresponden a 3 años y medio, él entonces va a no cumplir el pacto. Con Israel. Exacto. Dios es un Dios de pacto y Él cumple el pacto. Pero Él que viene manipulando la palabra va a querer engañar a las personas y luego va a decir, pero no se está haciendo como yo dije. Entonces va a romper el pacto. Dios nunca traiciona su pacto. Entonces, en cuanto a lo que relaciona con el panorama, debemos ver que debe darse una cosa para que inicie lo otro. Entonces, la pregunta es, y aquí es que me llama mucho la atención, porque leíste ahí, Ramón, que el Señor le dijeron, dinos qué señal. Es decir, los discípulos son que le dicen, danos una señal para saber cuándo tú vas a venir. eso es correcto. Y una de las señales que el Señor está hablando ahí, porque las personas se están diciendo, bueno, pero siempre los cristianos siempre dicen que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene. Bueno, pero hay señales y las señales hablan por sí solas. Dice que vendrá muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y dice que huiréis de guerras Y rumores de guerras. Correcto. Y habrá peste, hambre. Dice, pero todavía no es el fin, pero mi venida está cerca. No se preocupe. Entonces, Ramón, hay algo que la iglesia debe de conocer, que son las señales. Exacto. Eso es correcto, sí. Cuando los discípulos hacen esta pregunta a nuestro Señor Jesucristo, dice, ¿cuándo serán estas cosas? Entonces le responden, mirad que nadie se engañe. Pero Cristo le dice más adelante en Mateo 24, no lo leemos todo para no, ¿verdad? Dice, pero es necesario que estas cosas acontezcan. Se levanten falsos cristos, que hayan guerras, pandemias, por no decir pandemia, hambre. Esto que estamos viendo de Israel y el grupo terrorista Hamas, esto tiene un trasfondo más amplio. Esto hay un enemigo de Dios, porque el Salmo 83 es un salmo de profecía que habla de ello, de que esos enemigos de Dios quieren desaparecer la nación de Israel y desaparecer la iglesia. Eso luego vamos a hablar un poco del Islam en otro programa y de cómo Islam va a gobernar el mundo. Entonces eso es apostasía, porque el Islam viene de Ismael, sí, de Mahoma. Entonces, en esto que estamos viendo, en esta guerra de Israel y Hamas, grupo terrorista, porque no es con Palestina directamente, puede complicarse y entrar más naciones a esa guerra. como Irán. Irán, Qatar, Arabia Saudita, que van a firmar un acuerdo, Siria, que están ahí, Rusia, que patrocina todo eso. Es decir, Rusia tiene base en Siria y tan pronto Israel ataque a Siria, Rusia se mete. Entonces, esto puede complicar en todo. Irán. No, en Irán y en Siria también. En Siria también. En Siria también ellos están ahí porque el presidente de Siria le pidió ayuda a ellos. Sí, que me llama mucho la atención, Ramón, que donde está Israel es un territorio estratégico. Es correcto. Sí. Porque divide dos sectores. Conecta Conecta 2 sectores. Exacto. Ese punto. Y todo han querido ese territorio de Israel. Pondré como copa a las naciones a Jerusalén. Además de estratégico geográficamente, lo primero es lo espiritual. ¿Por qué atacar ahí? Porque ahí es que está la base de nuestro Señor Jesucristo cuando venga, que va a gobernar las naciones con vara de hierro. Y el mundo de la tiniebla sabe eso y por eso es que se levantan. No es que quieren 2 países, 2 tierras para Israel y Palestina, no. Es desaparecer a Israel del mapa. Y desapareciendo Israel del mapa, quieren desaparecer a la iglesia. Pero este programa trata sobre qué
acontecimientos seguirán pasando. Bueno, esta guerra puede complicarse. El petróleo dispararse. Y los alimentos, si están caros ahora, ponerse más caros y haber una escasez, que ya Dios le ha hablado a varias hermanas y hermanas en sueño, de que uno tiene que prepararse sabiamente como José, acumular alimentos, ser más sabio en lo que administramos, porque esto se puede complicar. No sabemos cuándo, pero el panorama está una olla hirviente. Entonces nosotros tenemos que estar firmes en Dios. Dice, no nos turbéis porque uno se puede amedrentar, pero ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cómo compro esto? ¿Cómo consigo esto? Mi trabajo. Entonces tenemos que ser buenos administradores, estar firmes y no turbarnos, venir aquí a la palabra. La palabra está todo. Eso es así. Entonces, Juan, tú tenías algo ahí que iba a decir con respecto a eso. Sí, podemos ver, ahora que estamos hablando, podemos buscar Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses En el capítulo 5. 2, del 1 en adelante. Es importante, pastor, porque todavía, así como esos discípulos se acercaron a Jesús, se está viendo esto ahora. Las personas dicen, es que ya estamos en el fin. Ya estamos en el fin, pero hay muchas cosas que deben acontecer. Muy bien. Vamos a leer la manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Si vemos, Pablo está citando lo que ya dijo Jesús en Mateo 24. Sí. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Por eso en el panorama, pastor, yo digo que el próximo paso en el calendario de Dios es el arrebatamiento. Porque hay algo que está deteniendo al anticristo. Es tanto la iglesia como el Espíritu Santo. 21, podemos ver cómo es entregado el reino de Dios a Jesucristo, cómo lo va a volver, porque hay un panorama, pastor. Cuando vemos lo que va a suceder, no sabemos la hora que viene el Señor, pero sí conocemos de los tiempos, sabemos de los acontecimientos, porque los 1000 años yo lo veo como lo que es una oportunidad de nuestro Señor Dios a esas personas que no pudieron lograrlo, donde Jesucristo va a mostrar que sí se puede vivir, ¿entiendes? Se desata a Satanás y luego que desatado, Jesucristo lo elimina por siempre. Y ya cuando viene y acontece esto de que Jesús entregue el reino a Dios. La palabra de Dios es buena, viva. Mayormente el Espíritu Santo nos guía en los tiempos, porque ahora las personas quieren saber del panorama del fin de los tiempos. Pero es el mismo Espíritu Santo que exacto, que el panorama está como la Biblia nos lo dice. Sí, y aquí en Mateo 24, verso 6, dice, oiréis de guerra, rumores de guerra. Se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes. Salimos de una peste. Sí. Una pandemia llamada, ¿verdad? La cual, esa pandemia se fue con la guerra de Rusia y Ucrania. Ya después de ahí usted no vio que se habla de esto. Ok. Entonces, las guerras traen hambre. Dice aquí Mateo 24, verso 7. Habrá hambre. Terremotos en diferentes lugares. Ya lo hemos visto. Ahora mismo en Afganistán 3 terremotos, junto con lo que pasó en Israel del grupo Hamas. Y la tierra, los geólogos saben que la tierra ya no aguanta más. La tierra no aguanta más. Entonces, esto como usted leyó ahorita, pastor, ahí, Timoteo, decía, estén firmes, sepan que su redención está cerca, porque no se turben, es decir, estén firmes porque lo que está pasando tiene que suceder, porque yo lo veo de esta forma en la palabra, y es que el reino de la tiniebla tiene que ser sacado por el reino de Cristo, que es justamente cuando inician los 1000 años. ¿Entiendes? El reino que Satanás engañó a Adán y a Eva, en el cual fue tomado por él. Entonces Cristo ya lo hizo y se está implantando en los corazones cuando predicamos la palabra. Ahora va a venir el reino físico de Cristo en su segunda venida, que va a ser en Jerusalén. Jerusalén, ciudad de paz.
Mira lo que significa, Donde ciudad todo de la inicia, verdadera paz. donde todo Usted inicia, leyó aquí todo termina. que el hombre de pecado va a decir paz y seguridad. Ujú. En todas las naciones, ¿qué es lo que más se necesita ahora mismo? Paz. Seguridad. Y paz. Eso es lo que están buscando. En los países donde no hay guerra, internamente es delincuencia. Entonces necesitamos una verdadera paz que solo Dios la da. Y nosotros como hijos de la luz tenemos que seguir predicando esto y hablando la palabra, porque también es un tiempo de mucha confusión. Y si no se lleva la palabra como es, se confunde el ser humano y no viene a los pies de Cristo como debe de venir. ¿Entiendes? Entonces, el final de los tiempos también, porque he hablado con unos hermanos de crianza y algunas personas que no sirven a Dios hacen esto y dicen, lo que está pasando me da como para irme por una montaña, tener alimento, en serio. Sí, Sí, porque tú te- están mira, buscando de la lógica. me lo- La lógica. se preocupan a correr humanamente y no es así. Es espiritualmente primero y luego si hay que correr humanamente, usted corre. Me lo dijo dos hermanos, me dijeron eso separadamente y yo me quedé analizando y digo, algunas personas piensan así, de que bueno, si viene el tiempo más difícil, yo corro por una montaña y allá tengo alimento, no, te pueden agarrar ya, es espiritualmente. No importa lo que suceda, como le pasó a los discípulos que los persiguieron. Y fue un ámbito para que el evangelio crezca. Y yo estoy viendo aquí, hermano Ramón, que el Señor habla acerca de que tenemos que mirar el tiempo Exacto. y percibir, sabiendo que así como el ladrón viene sin avisar, pero el que está preparado lo espera. Lo espera. Y dice que el Señor vendrá como un ladrón en la noche, sin avisar, pero nosotros que estamos preparados, Sí. lo estamos esperando. Hay cristianos que se han descuidado, pastor. Hay muchos cristianos que se han descuidado. No, yo no voy a hablar de eso. Eso no me interesa. Una pregunta, pastor. ¿Qué quiere decir la palabra apocalipsis? Libro de revelación. ¿Y por Correcto. qué las personas le tienen tanto miedo a eso? Bueno, porque el problema es que uno se acostumbra a una mentira que el enemigo siempre ha inventado con respecto a la tiniebla, de que no, que esos son inventos de los cristianos, de que usted, Una película. de que eso y lo otro, que eso lo escribió un hombre, que eso parece más ciencia ficción que otra cosa. Bueno, no es ciencia ficción porque la gente se muere. Y que también en Apocalipsis el mundo lo ha llevado como a entender de desastres. Entonces dicen, wow, pero este desastre no puede ser. No, tiene que suceder ese juicio de Dios para poder sacar el reino de la tiniebla. Si vamos a Apocalipsis 22 empieza donde empieza Génesis, es decir, huerto del Edén, árbol de la vida. Si usted va a Génesis 1, Apocalipsis 22, usted lo lee ahí al final y empieza en Génesis, árbol de la vida, antes de Adán y Eva pecar. Entonces ahí viene restauración, porque es que un sistema tiene que sacar a otro. Correcto. El sistema del enemigo tiene que ser sacado por el sistema de Cristo. Sí, porque ese sistema del enemigo entregó el huerto del Edén, y en el libro de Génesis, en el capítulo 10, verso 6, o capítulo 6, verso 10 en adelante, el Señor dice, y le dolió a Dios en el corazón haber creado hombre, Correcto. porque su corazón va de continuo a ser El mal. mal. El hombre está lleno de tinieblas. Entonces usted dirá, ¿y por qué la guerra? ¿Y por qué el Señor dijo que iba a acontecer? ¿Por qué Dios permite eso? Bueno, porque Dios vio que el corazón del hombre no se iba a detener. Iba de continuo hacia el mal, iba a provocar guerra, situaciones. Satanás es que incita al hombre a que se mate. La gente dice, muchas personas dicen, ¿y dónde está Dios que deja morir tantos niños inocentes? ¿Dónde está Dios que permite tantas cosas? Dios, para eso vino Cristo, para rescatarnos de esa destrucción que el hombre ha planificado durante mucho tiempo. Desde la antigüedad, Satanás ha perseguido a los niños para matarlos. Correcto. Si nos vamos al tiempo de Faraón, dice la palabra que los judíos, los hebreos, dice que se multiplicaban. Correcto. Y nació, y dice que en un momento Faraón dijo, los hebreos se están multiplicando, matémoslo a los niños porque están naciendo robustos. Y mataron a todos los niños que nacían. Así mismo pasó cuando nació Cristo. Herodes también, un enviado de Satanás, mandó a matar todos los niños por la amenaza que representaba. Todo el tiempo ha venido esa destrucción del enemigo, destruir. Pero Dios, que conoce todas las cosas, conoce más allá. Usted dirá, pero son niños. Hitler era un niño. Exacto. Dios sabe, porque en el libro de a Josué, Dios le dijo, destruye naciones, niños, todo. Él sabe por qué. Él sabe por qué. Porque lo que quiero decir, Ramón, ok, son niños inocentes, sí, pero hay cosas que tú y yo desconocemos y no Exacto. sabemos. Porque Hitler era un niño. Correcto. Y mira lo malo que fue. Trujillo era un niño.
Y mira lo que fue. Todos esos hombres que están gobernando eran niños y mira cómo el corazón de ellos se ha volteado. Y perdone, pastor, antes de que usted siga, algo que usted dijo importante fue, ¿por qué vienen estas guerras? Génesis 3, que usted lo mencionó, el versículo 15 dice, cuando ya nuestro Señor Jesús está aquí, hablándole, le dice a la serpiente, ¿verdad? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ve, Dios estableció esa enemistad, lo dice aquí, Génesis 3, verso 15. Dios estableció esa enemistad porque si no, el mundo de las tinieblas hace una amistad con nosotros y todo lo lleva como que todo es válido. Lo que vivimos ahora con Babilonia, lo que viene ahora próximamente, que el tema de esto es qué va a suceder después, es lo que se llama como la Babilonia en cuanto a hacer que todas las religiones llevan a Dios, que es lo mismo, que sí, que no, que el Islam, que aquel... El ecumenismo. El ecumenismo. El ecumenismo. Entonces, el ecumenismo es el alma artificial del enemigo, el Señor lo reprenda, para decir que sí, que todos los caminos llevan a Dios. Entonces Dios establece aquí enemistad. Dios lo establece. Y luego se levanta el enemigo, como usted explicó el hermano Juan, de guerra. No hace una guerra. Es lo que yo hablaba con el hermano Juan, de que Israel no solamente recibe castigo por cuanto ellos pecan, sino que hay un enemigo que se levanta porque odia a esa nación, porque odia a la iglesia. Usted, yo y todos los que nos están escuchando y viendo, podemos andar firmes delante de Dios, pero ¿qué pasa? Que hay un enemigo que no hace la guerra. Yo puedo darle hay problemas que nos llegan a nosotros. Los que están, porque esto es para valientes, y lo que a veces uno, si falsea, uno le abre puerta al mundo latino. Entonces siempre es una guerra. Este es el campo de batalla, compartía yo con el hermano Juan. Aquí es que nosotros estamos siendo purificados. Aquí es que nos van a decir, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tremendo el tema de hoy, hermano. Excelente, sí. Nosotros hacemos un llamado. La misma palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay que escudriñar la palabra de Dios, pastor. Todo está en la palabra. Me gusta cuando usted dice que nada está por encima de la palabra de Dios. Claro. El mismo Jesús, aquí en Mateo 24, a sus mismos discípulos le dice, ¿no leíste lo que dice Daniel? Lo está citando. O sea, nosotros tenemos que agarrar la base bíblica, dejar que el Espíritu Santo sea en nosotros, que ya Jesucristo lo dejó con nosotros, la gran promesa. Yo creo que es lo más bonito que no ha dejado Dios con nosotros. Por eso dice su palabra, que vendré y me buscaré a mí mismo. Eso es grande, pastor. Trabajar, entender la palabra, entrar en el secreto y pedir revelación a nuestro Dios y no huir a lo que viene. Amén. Tenemos que estar preparados. Amén. Hermano Ramón. Sí, ya en cuanto a lo que el hermano Juan dice, discernir los espíritus, nos manda la palabra, y escudriñad lo que dice ella, porque no todos los espíritus que vienen de Dios, no todo el que venga a traerte la palabra viene de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo saber sí o no? Yo lo discierno. ¿Cómo yo lo discierno? Como decía el hermano Juan, entrándome yo con Dios, alimentándome yo. Entonces ahí yo puedo discernir. Luego en otro programa vamos a hablar del libro de los Hechos, como cuando Pablo llevaba la palabra a Tesalónica, a Berea, ¿qué hacían los judíos? Venían aquí y decían, pero lo que tú dices es cierto. Ese Jesús que tú predicas es cierto, es el Mesías que está aquí en la profecía. Entonces eso es lo que nos lleva a conectarnos a Dios, discernir los espíritus. Como yo sé que una moneda es falsa y una verdadera, me enseñan la verdadera. Sí, esos 100 pesos son verdaderos, estos son falsos. Entonces yo conozco primero la verdad y luego lo que venga fuera de ahí es falso. Entonces tengo que mantenerme firme con la verdad. Bueno, hermanos, este ha sido un programa muy poderoso hoy, conociendo los tiempos, los panoramas de los tiempos. Suscríbase, denle like, comparte este video. Gracias, hermano Ramón. Dios le bendiga, pastor. Hermano Juan, muchas gracias. Hermano Juan. Y suscríbase. Shalom.